¿Alguna vez te has detenido a pensar si la fecha que celebramos como el nacimiento de Jesús es realmente la correcta? ¿Y si te dijera que Jesús pudo haber nacido en una fecha completamente diferente al 25 de diciembre? Así es. Tal vez Jesús no nació en la fecha que hemos celebrado durante siglos. Pero, entonces, ¿cuándo nació realmente? Hoy vamos a sumergirnos en este apasionante misterio, desentrañando los secretos de los textos bíblicos, los hechos históricos y las tradiciones de la Iglesia para intentar llegar a una conclusión. Y te adelanto algo, el resultado podría sorprenderte. ¿Qué tal si viajamos juntos a través del tiempo y exploramos las pistas que nos pueden llevar a descubrir la verdad? Este viaje no solo te ayudará a entender mejor la vida de Jesús, sino que también te permitirá profundizar en tu fe. Y, créeme, cuando lleguemos al final, estarás tan fascinado por lo que hemos descubierto que querrás compartirlo con todos. Así que quédate conmigo hasta el final de este video, porque este viaje por el nacimiento de Jesús promete ser uno de los más emocionantes que hemos hecho en nuestro canal Viaje Bíblico. Vamos a explorar este enigma como nunca antes. Todos hemos crecido con la tradición de que Jesús nació el 25 de diciembre, y para la mayoría de nosotros, esa es una fecha que damos por sentada. Sin embargo, ¿alguna vez te has preguntado por qué celebramos el nacimiento de Jesús ese día? Curiosamente, esa fecha no está en la Biblia. Si leemos los Evangelios de Mateo o Lucas, no hay ninguna mención específica de cuándo nació Jesús. Entonces, ¿de dónde viene esta tradición? La fecha del 25 de diciembre fue adoptada oficialmente en el siglo IV, mucho después de la vida de Jesús. Antes de eso, los cristianos celebraban su nacimiento en diferentes momentos del año. Los estudiosos creen que la elección del 25 de diciembre pudo haberse debido a una coincidencia con las festividades paganas romanas. En particular, los romanos celebraban una fiesta conocida como Saturnalia, que coincidía con el solsticio de invierno. Era una época de grandes celebraciones, y cuando el cristianismo comenzó a ganar terreno en el Imperio Romano, muchos piensan que los líderes de la Iglesia decidieron adoptar esa fecha para hacer que la celebración cristiana del nacimiento de Cristo fuera más aceptada en una cultura predominantemente pagana. Sin embargo, hay un pequeño problema. Según el Evangelio de Lucas, cuando Jesús nació, los pastores estaban en los campos cuidando a sus ovejas. Y aquí viene el detalle importante. En diciembre, en Judea, es pleno invierno. Las noches son frías, y es poco probable que los pastores estuvieran al aire libre cuidando a sus rebaños en esa época. Entonces, si no fue en diciembre, ¿cuándo pudo haber sido? Aquí es donde comienza nuestra verdadera investigación. Para descubrir cuándo pudo haber nacido Jesús, lo más lógico es empezar por la Biblia. Aunque, como mencioné antes, no se nos da una fecha exacta, hay algunas pistas en las Escrituras que pueden orientarnos. El Evangelio de Lucas nos cuenta que los pastores estaban cuidando a sus ovejas cuando recibieron el anuncio del ángel sobre el nacimiento de Jesús. En Judea, los pastores normalmente llevan a sus ovejas a los campos desde la primavera hasta principios del otoño, pero en invierno regresan a casa porque las condiciones se vuelven muy frías. Esto sugiere que Jesús probablemente no nació en diciembre. Algunas teorías indican que el nacimiento de Jesús pudo haber ocurrido entre la primavera y el otoño, cuando los pastores todavía estaban al aire libre. Pero hay otra pista clave, el sacerdote Zacarías, el padre de Juan el Bautista. Zacarías servía en el templo de Jerusalén en la orden de Abías, lo que nos permite hacer un cálculo más preciso. Según el calendario judío, podemos deducir que Zacarías estaba sirviendo en el templo en junio o julio. Poco después de completar su servicio, su esposa Isabel quedó embarazada de Juan el Bautista, lo que nos lleva a pensar que Juan pudo haber nacido en la primavera del siguiente año. Sabemos también, por la Escritura, que Jesús nació aproximadamente 6 meses después de Juan el Bautista. Entonces, si Juan nació en primavera, eso situaría el nacimiento de Jesús hacia el otoño, posiblemente en septiembre u octubre. Esta ventana temporal coincide con la fiesta de los tabernáculos, una celebración judía que marca el fin de la cosecha y tiene un profundo significado espiritual. Recuerda cómo Dios vivió entre su pueblo durante el tiempo en el desierto. ¿Y no es fascinante que Jesús, cuyo nombre es Emmanuel, que significa Dios con nosotros, pudiera haber nacido en este contexto? Para profundizar en el nacimiento de Jesús, no solo necesitamos ver las Escrituras, sino también el contexto histórico. El nacimiento de Jesús no ocurrió en el vacío, estuvo rodeado de eventos y circunstancias importantes que nos pueden ayudar a precisar más su fecha. Uno de esos eventos históricos es el famoso censo mencionado en el Evangelio de Lucas.
Se nos dice que José y María viajaron a Belén para registrarse en un censo ordenado por el emperador César Augusto. Sin embargo, los detalles de este censo han generado debate entre los historiadores. Sabemos que hubo un censo en la época, pero las fechas exactas son inciertas. Algunos sugieren que el censo pudo haber tenido lugar en torno al año 6 a.C. Sin embargo, lo más importante es que este dato refuerza la idea de que Jesús nació durante un periodo de movimiento y cambio social, lo cual cuadra con lo que sabemos de los censos romanos, que normalmente no se habrían llevado a cabo en invierno. Otra pieza clave del rompecabezas es el rey Herodes, que gobernaba Judea en el momento del nacimiento de Jesús. Herodes, según el relato de Mateo, ordenó la matanza de todos los niños menores de 2 años en Belén, tratando de eliminar al rey de los judíos que los sabios le habían mencionado. Sabemos por registros históricos que Herodes murió en el año 4 a.C., lo que significa que Jesús debió haber nacido antes de esa fecha. De hecho, es probable que Jesús naciera entre los años 6 y 4 a.C., lo que se alinea con las otras pistas que hemos discutido hasta ahora. Al combinar todos estos factores, el clima, el contexto histórico, los censos y las menciones bíblicas, empezamos a ver un panorama más claro. Jesús no nació en diciembre, sino probablemente en otoño o primavera. Ahora que hemos seguido las pistas, ¿qué hemos descubierto? La idea tradicional de que Jesús nació el 25 de diciembre parece menos probable a la luz de la evidencia. Como vimos, los pastores no habrían estado en los campos en pleno invierno, y los cálculos basados en el servicio de Zacarías nos llevan a pensar en una fecha mucho más probable, entre septiembre y octubre, o quizás incluso en la primavera. ¿Te imaginas que Jesús pudo haber nacido durante la fiesta de los tabernáculos? Esta es una festividad judía que celebra la provisión y la presencia de Dios entre su pueblo. ¿Qué simbolismo tan hermoso sería que Jesús, Dios con nosotros, naciera en medio de una celebración que literalmente celebra la presencia de Dios entre los hombres? La coincidencia es tan profunda que muchos teólogos y estudiosos bíblicos han adoptado esta teoría como una posibilidad sólida. Y no solo por la fiesta de los tabernáculos, sino porque el otoño en Judea tiene el clima adecuado para que los pastores estuvieran al aire libre con sus ovejas, y la cronología bíblica y los eventos históricos también parecen apuntar a esta ventana de tiempo. Así que, aunque la tradición popular nos ha llevado a celebrar el nacimiento de Jesús en diciembre, lo más probable es que él haya nacido en una fecha completamente diferente. Pero no te preocupes, esto no le quita importancia a la Navidad. En realidad, hace que el misterio del nacimiento de Jesús sea aún más fascinante y digno de exploración. Y ahora llegamos a una pregunta muy importante: ¿por qué importa saber cuándo nació Jesús? Si lo piensas, Jesús no nació para cumplir con una fecha en el calendario. Su nacimiento, independientemente del día exacto, es el evento central que cambió el curso de la historia humana. Dios se hizo hombre y vino a morar entre nosotros. Ese es el verdadero milagro que celebramos en Navidad. A veces, nos concentramos tanto en los detalles que olvidamos el corazón de la historia. Lo que realmente importa es que Jesús vino al mundo para traer salvación, para cumplir las promesas de Dios. Y aunque conocer los detalles históricos y bíblicos nos ayuda a comprender mejor su vida, no debemos perder de vista lo más importante: el propósito de su venida. El nacimiento de Jesús nos recuerda que Dios no está distante ni separado de nosotros. Al contrario, Él vino a caminar entre nosotros, a compartir nuestras vidas y a darnos esperanza. Por eso, aunque descubramos que Jesús no nació el 25 de diciembre, seguimos celebrando con alegría su llegada. Porque más allá de la fecha exacta, celebramos lo que significa, la llegada del Salvador. Así que, al final del día, la pregunta no es tanto cuándo nació Jesús, sino por qué nació. Y esa respuesta es clara: para traernos vida, luz y salvación. ¡Qué hermoso regalo es ese! Gracias por acompañarme en este viaje bíblico, y si te ha gustado este video, no olvides suscribirte y compartirlo. Nos vemos en el próximo viaje bíblico.